Buenos días. Hoy les estaremos hablando sobre las enzimas. El grupo está conformado por Urimar Sanoja, Verónica Rodríguez, Chantal Rodríguez, Catherine Requena, María Palencia, Euderson Ro y mi persona, Angibel Torrealba. La definición de las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagulación de sangre es otro ejemplo del trabajo de las enzimas. Clasificación de las enzimas en base a la reacción específica de que calcifican. De la siguiente manera, las oxidorreductasas. Estas catalizan reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de ellas son las enzimas deshidrogenasas y C-oxidasa. Número 2. Transferasas. Cataliza las transferencias de un gran grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ello es que las enzimas glucosinasas hidrolasas se ocupan de las reacciones de hidrólisis reductoras de moléculas de agua, por ejemplo, la lactosa. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierte una molécula en una variante geométrica tridimensional. Lugasas. Estas enzimas hacen la catálisis de reacción específica de unión de sustratos mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, tales como la ATP o el GTP. Por ejemplo, las enzimas privato carboxilasa. ¿Dónde se encuentran las enzimas? Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. Se encuentran en cada órgano y células del cuerpo, como en la sangre, los líquidos intestinales, la boca y el estómago. ¿Cómo se forman las enzimas? Las enzimas se obtienen de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, seleccionados por Krebs y posteriormente cultivados por fermentación en matraz o reactor. A partir de los caldos de cultivo se procede a la purificación de la enzima, que cataliza la reacción de interés. ¿Cómo funcionan las enzimas? Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagulación de la sangre es otro ejemplo. ¿Quién produce las enzimas? El principal órgano productor de enzimas es el páncreas. Este está compuesto por dos tipos de glándulas, las cuales son las glándulas endocrinas, que son las encargadas de secretar hormonas en el torrente sanguíneo, y las glándulas exocrinas, que son las glándulas encargadas de secretar las enzimas digestivas. Dichas enzimas son secretadas en una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal hasta llegar al intestino. Por lo tanto, el páncreas produce enzimas que colaborarán con el proceso de digestión de los alimentos.
y hormonas que ayudarán a regular la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar, también conocida como la glucosa. ¿Cuáles son las enzimas más conocidas y dónde se pueden encontrar? En la actualidad se conocen más de 5.000 enzimas. Algunas trabajan solas y otras necesitan un cofactor. Las enzimas más conocidas son la amilasa, la pepsina, la lipasa y la lactasa. La amilasa actúa sobre los almidones y los azúcares, proporciona mono y disacáridos y son secretadas por las glándulas salivales o el páncreas. La pepsina actúa sobre las proteínas, proporciona péptidos y aminoácidos y esta es secretada por el estómago. La lipasa actúa sobre las grasas, proporciona ácidos grasos y glicerina y esta es secretada por el páncreas e intestino. Y por último, la lactasa, que actúa sobre la lactosa de la leche, proporciona glucosa y galactosa y es secretada por el intestino. La enzima más importante para la fisiología de todos los seres vivos es la DNA polimerasa. Esta actúa a nivel del núcleo o en el citoplasma de las bacterias. Utiliza como molde cada una de las dos cadenas del ADN y genera una copia complementaria. En resumen, esta enzima permite la replicación del material genético, algo imprescindible para que las células se dividan. Otro tipo de enzimas son las enzimas intracelulares. Estas actúan en el interior de la célula, transformando los nutrientes que les llegan a través de la sangre en otras sustancias que forman parte del metabolismo celular. Las enzimas intracelulares también son las responsables de los procesos de degradación celular. En estos procesos se obtienen nutrientes elementales a partir de los materiales estructurales propios de las células cuando el aporte mediante la dieta se interrumpe, como puede ocurrir durante el ayuno, o cuando la célula no puede utilizar los nutrientes de la sangre, como puede ocurrir en la diabetes. ¿Qué causa la falta de enzimas? La falta o déficit de estas enzimas afectan a la absorción y al aprovechamiento de los nutrientes, ya que las proteínas, los hidratos de carbono y grasas, sin la presencia de enzimas, no pueden fraccionarse y dar lugar a sustancias más sencillas que puedan pasar al torrente sanguíneo para poder ser utilizado así por nuestras células. ¿Cómo producir enzimas digestivas? Aunque nuestro cuerpo ya fabrica enzimas digestivas, algunas de ellas también se logran conseguir de forma innata en ciertos alimentos, tales como lo serían la papaya, espárragos, kiwi, manzana, jengibre, mango, ajo, aguacate, etc. ¿Qué ocurre cuando hay exceso de enzimas en nuestro organismo? Los niveles elevados de enzimas a menudo indican inflamación o algún tipo de lesión de las células, en sí las del hígado. Cuando esto sucede, se pierden cantidades superiores a las habituales de ciertas sustancias químicas, incluidas las enzimas hepáticas, que se depositan en el torrente sanguíneo, lo que eleva así el nivel de enzimas en los análisis de sangre. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Esta fue fundada en 1955. Reúne a bioquímicos y biólogos moleculares en 79 países y regiones que pertenecen a la Unión, como un organismo adherido o un organismo adherido, asociado y representado por una sociedad bioquímica, un Consejo Nacional de Investigación o una academia de ciencias. La Unión se dedica a promover la investigación y la educación en bioquímica y biología molecular en todo el mundo y presta especial atención a las áreas en las que el tema aún se encuentra en su etapa inicial de desarrollo. Lo consigue de varias formas. Cada 3 años la Unión patrocina un Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. El copatrocinio de estos congresos por organizaciones regionales de bioquímica y biología molecular se ha convertido en la norma. Estos congresos son importantes encuentros internacionales en los que se plantean las investigaciones actuales en todos los campos de la bioquímica y la biología molecular. Miles de proyectos de investigación individuales se presentan en sesiones de carteles y los principales investigadores de muchas naciones examinan sus campos y describen su propia investigación en simposios y conferencias plenarias. De 1992 a 2016, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular también patrocinó las conferencias de estas mismas, celebradas en los años entre los congresos internacionales. En 2017, las conferencias fueron reemplazadas por reuniones más pequeñas, hasta 3 reuniones por año e incluso en los años de los congresos.
Clasificación de las enzimas según la Unión Internacional de Bioquímica. Las enzimas se clasifican en 7 clases principales de acuerdo al tipo de reacción: oxidorreducción, transferencia de grupos, hidrólisis, ruptura de enlaces, isomerización, formación de enlaces, traslocación de solutos. El nombre de la clase se forma añadiendo el sufijo asa: oxidirruptasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, sintasas, sintetasas, traslocasas. Cada grupo tiene su clase de acuerdo a detalles de la reacción, enlaces sobre los que actúan. Cada subclase tiene grupos de acuerdo a los sustratos, cofactores, etc. Cada grupo tiene una lista de enzimas numeradas. Nota: para nombrarlos usamos el sufijo asa añadido al nombre del tipo de reacción que catalizan. Se consideran actualmente 7 clases: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas, traslocasas. Su nombre se forma con el nombre del sustrato, el producto y la clase de reacción. Su número de clasificación con las siglas EC, la clase, la subclase, la subclase y un número consecutivo arbitrario asignado por la Enzyme Commission. Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan de la siguiente manera. Oxidorreductasas catalizan reacciones de la oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Transferasas catalizan de la transferencia de un grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ello es la enzima glucoquinasa. Hidrolasas se ocupan de las reacciones de hidrólisis, ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua, por ejemplo la lactasa. Liasas, enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de los sustratos, por ejemplo el acetato descarboxilasa. Isomerasas, catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierte una molécula en su variante geométrica tridimensional. Ligasas, estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas de unión a un sustrato mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, tales como el ATP, el GTP, por ejemplo, la enzima piruvato carboxilada.